A veces uno, con este climita de frío y además que perdimos una hora de sueño, como, ay, mira la iglesia, como que se le pegan las cobijas, ¿verdad? ¿Sí? No, qué gente tan buena. Esta gente de esta iglesia sí es muy fieles, muy echados para adelante, muy juiciosos todos. Bueno, hoy continuamos con la serie Héroes de la Fe y tengo la gran tarea de hablar de un patriarca de nuestra fe cristiana, muy importante. Pero antes de esto, yo quiero preguntarle, ¿cómo le dicen ustedes a un amigo en sus países? Por ejemplo, en Colombia decimos parce, parcero. ¿Cómo dicen ustedes por allá en El Salvador, en Honduras? ¿Cómo dicen? Cherada. Camarada. En Venezuela es mi pana. Mi cuate, mi pana. ¿Qué otros? Volante. No la había escuchado. ¿Qué tal? Aquí tengo unos. ¿Qué tal un causa? ¿Dónde dice causa? Perú. En Perú. En Colombia también decimos mi llave. Primo. ¿Dicen primo? ¿Quién dice primo? Venezuela también. Primo también. Y tengo otro, mae. ¿Ese mae de dónde es? ¿No Centroamérica usa mae? ¿Mae o maje? No sé. Hola, maje. Yo no sé. Esa no. No se dice. Ay, qué pena. La verdad, bueno, ahí es las cosas culturales que uno piensa que se dice, ¿verdad? Pero mi punto es de que en la Biblia hay un personaje que Dios dice, este es mi amigo. Y esa persona se llamó Abraham. Abraham, la palabra dice que es el único de todos donde Dios mismo se refiere y dice, Abraham es mi amigo. En Santiago 2:23, Santiago nos habla y nos dice, este hombre creyó en Dios, su fe fue contada por justicia y también fue llamado amigo de Dios, porque le creyó a él. Así que tengo mucho que decir, pero muy poquito tiempo. Así que hoy voy a tomar solo ciertos momentos de la vida de Abraham donde él pudo ser un ejemplo de fe. Pero antes de iniciar, acompáñeme en una corta oración. Incline su cabeza. Señor, gracias en esta tarde. Te damos por tu bondad, por tu misericordia, porque has sido fiel. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar con un propósito y sabemos que estás acá y que quieres hablar y edificar nuestra vida. Suplicamos que derriben toda barrera, todo obstáculo, toda duda de nuestra mente para que la semilla de la palabra tuya pueda nacer en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como dije, hoy voy a hablar de Abraham. Este hombre es el patriarca, el primerito que Dios viene y llama para establecer un pueblo suyo, el pueblo judío. ¿Ok? Y hay tres elementos claves o tres características claves que podemos ver en la vida de Abraham. Y se las voy a dar de una vez. Es la obediencia, la adoración y la fe. La vida de Abraham fue caracterizada por estos tres elementos. Como dije, voy a hablar de ciertos momentos de su vida. Hay 13 capítulos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, que le queda a usted de tarea esta semana para que lea en cada detalle. ¿Quién va a hacer la tarea? Vamos a leer desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, 2 capítulos por día. Y usted detalladamente va a leer la vida de Abraham. Pero lea teniendo en cuenta estos tres aspectos: la obediencia, la adoración y la fe de este gran hombre de Dios. Y todo comienza en el capítulo 12 del versículo 1, cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, de hecho él se llamaba Abraham antes,
le dice, deja tu patria y a tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, una gran nación, y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traen con desprecio. Todas las familias de la tierra, eso incluye usted y a mí, serán benditas por medio de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bella palabra que el Señor le da a este hombre y que no sabemos qué es lo que Dios ve en este hombre. La verdad creo que es como un hombre normal, un hombre como usted y yo. Pero él cuando tiene ese encuentro con Dios y el Señor le dice, váyase todo lo que tenga a este nuevo lugar que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hace él? Se va. Imagínese usted hoy en día, imagínese si usted fuera, si apareciera una luz, una voz, y usted tiene que hablar con su esposa. Imagínese a Abraham hablando con su esposa. Oh, me apareció esta luz acá. ¿Y ahora qué hago? Esta luz me apareció y me dice que yo tengo que ir a este lugar. ¿Usted cree que qué le diría a la esposa? A ver. Que no. Oh, ¿qué está creyendo vos? ¿Ah? Yo me imagino esa conversación si ellos fueron centroamericanos, ¿verdad? Oh, que está tomando uno la cura. Está loco. Pero imagínense, yo para mí el milagro aún más importante es de que Abraham pudo convencer a la esposa. Eso para mí es un milagro. Imagínense un hombre convencer a una esposa. Yo creo que es el primer hombre que puede convencer a una esposa. No, mentira. Pero él convence y habla con su esposa. Y dice, el Señor se me aparece. Yo tengo un encuentro con Dios. Y tenemos que ir hacia otro lugar. Y ellos se van unidos, empacan sus cosas y agarran camino hacia ese otro lugar. Yo creo que hay muchas personas aquí que nos identificamos, que hemos dejado nuestros países también en busca de algo más. Y es por eso que estamos en este país. Yo me identifico con esa historia. Es más, muchos de ustedes ya vinieron adultos, se pueden identificar. ¿Qué es empacar tus maletitas? Es más, muchas personas empacan en una sola mochila y emprenden camino hacia el norte. Yo me imagino que es muy parecido a lo que hicieron ellos. Y continúa en el versículo 4 del capítulo 12. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones y animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Aquí también, ¿quién tiene un sobrino por Meque, como dicen ustedes? Hay un sobrino vendido que dice, tío, yo quiero acompañarlo en su viaje. Yo me imagino, tío, yo quiero ir. Ay, pero este muchacho, dígale a su papá que lo deje. Sí, mi papá dijo que este es el papá. Llévese este muchacho, lléveselo de acá, que yo ya no lo quiero tener, ya no lo aguanto. Quizás este sobrino quería acompañar también a Abraham. Pues Abraham dijo, pues bueno, pues este muchacho aquí está haciendo de muy mala influencia. Pues llevémoslo a esta nueva tierra. Y también se trae a este sobrino que lo acompaña. Y vamos a ver más adelante las cosas también que le ocurren a este muchacho. Continúa en el versículo 6. Si me van siguiendo, dice, Abraham atravesó la tierra hasta llegar ¿a dónde? A Siquem. ¿Está aquí? Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor que se le había aparecido.
Aquí vemos cómo en el primer lugar donde llega, después de haber salido de su tierra, el Señor vuelve a hablar con Abraham y le dice, aquí de aquí para adelante, esto es su tierra, esto va a ser suyo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Edifica un altar. Edifica un altar. La vida de Abraham desde el comienzo se caracteriza por una vida de adoración, por una vida de reconocimiento, una vida donde dice, el Señor me sacó y el Señor hasta aquí me ha traído. Yo quiero que noten eso, vean ese altar. ¿Cuántas veces nosotros llegamos, salimos de casa, hacemos lo que tenemos que hacer, o antes de un viaje uno se encomienda, Señor, llévame en este viaje, que no el carro salga bien, que el avión no se vaya a caer, y llega ya a sus vacaciones, al lugar donde quería haber llegado, hizo todo lo que tenía que hacer, y cuando va a regresar vuelve a orar al Señor y dice, Señor, ahora llévame a casa. Se nos olvida dar gracias a Dios cuando llegamos. Nos encomendamos a Dios cuando vamos a salir y hacemos nuestras vueltas. Y ahora que yo necesito nuevamente de Dios, entonces vuelvo a pedirle al Señor. No, esto no es lo que hizo Abraham. Abraham en cada etapa de su viaje reconocía que era el Señor el que iba delante de él a cada momento. Y aquí en el versículo 8 continúa diciendo, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al occidente. Allí edificó ¿qué? Otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Abraham en cada paso, en cada etapa de su vida, reconocía que era el Señor que iba delante de él. Qué buena lección que nos da Abraham. Él sabía que su salida y su entrada, y que en cada momento, cada etapa de su vida, tenía que estar cerca de Dios. Tenía que tener esa conexión con Dios. Y adoraba al Señor. Nuevamente, la vida de Abraham. Quiero que se meta esto en su cabeza. Una vida caracterizada de obediencia, adoración y fe. Y este segundo altar lo elige como adoración al Señor, porque hasta este momento había estado con él. Aquí después pasa algo interesante en la historia. Y si usted continúa de leer el capítulo 12, se da cuenta que llega una hambruna en la región donde está Abraham. Y entonces Abraham decide irse a Egipto. Decide irse a un lugar donde no lo habían mandado. El Señor ya le había dicho, esta tierra, aquí es para allá, es suya. Te la voy a dar. Pero Abraham decide irse a otro lugar. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Usted sabe que usted tiene una promesa de Dios. Usted tiene en su mente que para allá es lo correcto. Pero llegan voces y llega la presión de la vida. Y usted decide, yo ya no puedo más, me voy para aquí, para este lado. Y dudamos de Dios. ¿Y qué pasa allá en Egipto? Se mete en problemas, le mete mentiras al faraón, le entrega a su esposa al faraón, se mete en pleitos, en situaciones que no debería haber estado. Y hasta el faraón le dice, ¿sabe qué? Váyase de acá. No lo quiero aquí más. Y a veces eso nos pasa a nosotros también. Que tenemos que chocarnos con el mundo para darnos cuenta que es que para allá no es. Y es el Señor el que a veces también orquesta la disciplina de nuestra vida. Gracias a Dios por la disciplina. Yo la verdad, ahora que soy papá, puedo también ver un poco más
el beneficio de la disciplina. Cuando usted va corriendo por un lugar y sabe que ahí no le conviene, usted necesita la disciplina de Dios y dice, venga hijo para acá. Cuando uno ama, uno corrige. ¿Quién se identifica con eso? Cuando uno ama, uno corrige. Y cuando el Señor nos ama a nosotros, también nos da su pau, ¿verdad? Su palmadita. Nos corrige, nos lleva al lugar donde quiere que vayamos. Y eso es solamente por su misericordia. Ahora, ¿qué pasa después de que sale de allá de Egipto? Si vamos al capítulo 13, en el versículo 3, dice, desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Tremenda historia. Después de haberse desviado, vuelve Abraham a ese mismo sitio donde nunca debió irse, donde jamás debió desobedecer. Y a veces eso tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que volver a ese lugar de comunión con el Señor. Tenemos que volver a ese lugar donde antes lo único que veíamos, respirábamos y sentíamos era el Señor. Pero a veces las situaciones de la vida, el trabajo, el trajín, el servicio, lo uno, lo otro, nos van desviando del lugar donde quiere que el Señor estemos. Yo aquí pienso en la iglesia de Éfeso, en el Apocalipsis. El Señor tiene un mensaje especial para la iglesia de Éfeso. Acompáñenme en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2 al 4. Dice, conozco tus obras y tu duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Hasta aquí el momento todo bien. Una iglesia bastante fuerte en la teología, en la doctrina, pero ¿qué? Dice, también has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Continúa. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué nos dice a aquellas personas que servimos en la iglesia? Que estamos corriendo, haciendo cosas para el Señor, y damos y hacemos y traemos y servimos, pero a veces pero en verdad lo que el Señor quiere es una comunión con nosotros. Nos hemos desviado a Egipto, nos hemos desviado a un montón de lugares, pero el Señor lo que quiere es el corazón. El Señor quiere ser contigo. El Señor quiere que establezcas una amistad con Él. No importa lo que tú hagas. Quizás dices, yo doy diezmos, yo doy ofrendas, yo voy, ayudo a los pobres, yo enseño la clase, yo toco los instrumentos, check, entra al cielo. No. Cuando llegues al cielo, cuando estemos delante de Jesús, lo que Jesús nos va a decir es, te conozco, entra, a ti no te conozco, para afuera. Nunca tuviste una relación conmigo. A mí me siempre este versículo, esta parte de entrar algún día a verle a Dios y que Él me diga, ven, tú eres mi amigo, éntrale aquí, he construido una casa para ti. La Biblia dice, y vendrán muchos diciendo, en tu nombre hice milagros, en tu nombre ayudamos, hicimos un montón de cosas, en tu nombre sanamos. Y Jesús le dice, no los conozco, apártense de mí, váyanse para allá, para este otro lugar, el infierno.
Si esto no los convence que el Señor está interesado en tu corazón, yo no sé qué más los debe convencer. Por eso tenemos que regresar a ese lugar de adoración, a ese altar donde tuvimos una intimidad con Dios. Abraham regresa a ese lugar y reconoce que no debió haberse ido. Pero nótese también que nunca es tarde para hacerlo. No es tarde. Si has cometido un pecado, si te has apartado, si te has desviado, lo único que tienes es que regresar nuevamente a aquel lugar de adoración. Al igual que Abraham, regresar. Y quiero también notar que Abraham se había hecho muy rico en Egipto. Pero allá no era el lugar donde Dios quería para él. A veces pensamos igual, pero aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, aquí me gusta, este es el lugar donde me apetece estar. Pero ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Ese no es el lugar a donde Dios te envió. El Señor ya le había entregado a Abraham una tierra. Y él se fue para otro lugar. Y aunque ya tenía dinero, aunque ya tenía cosas, comodidad, esclavos, esclavas, animales, ese no era el plan de Dios para él. Por eso Dios fuerza para que Abraham regrese a donde él tenía que estar. A mí me parece la misericordia de Dios tan grande con cada uno de nosotros, que somos tercos como una mula, como un animal, y el Señor tiene misericordia y nos va llevando al lugar donde tenemos que estar, porque somos sus hijos. Atérrese usted, dele miedo cuando no sienta la corrección del Señor, cuando ya no escuche la voz de Dios guiándole y diciéndole: esto que estás haciendo no está mal, no está bien. Ahí sí tenga miedo. Ahí sí tenga miedo. Pero desde que usted escuche esa voz dentro de su corazón diciendo: hijo, ven a mí, acércate a mí, quiero estar contigo, ya no hagas eso. Y usted reacciona al llamado de Dios. Ahí es donde tenemos que estar. Y es por eso que yo le doy la gloria a Dios, porque hasta este momento yo soy testigo de cómo yo me he alejado, cómo he hecho cosas que no han estado bien. Sin embargo, Dios tiene misericordia y me trae nuevamente a ese camino donde yo tengo que estar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si también les ha pasado eso. Y la historia continúa, donde el ganado que tenía Abraham y el ganado que tenía su sobrino, ¿se acuerdan? Este sobrino bien metido, se multiplica y ya no hay pasto suficiente para ellos. Y comienza a haber conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Comienzan a pelear entre ellos y entonces dice Abraham y Lot: ¿para qué vamos a andar en conflicto? Usted y yo somos familia. Más bien, parta para un lado, yo parta para el otro. ¿A qué lado quiere irse?, le pregunta Abraham a Lot. Y Lot ve allá ese terreno bien bonito, bien. Y dice: yo me voy para allá. Bueno, pues váyase para allá. No hay problema. No hay problema. No se preocupe. Pero ¿qué pasa después de que hay una guerra? Nuevamente, esto lo tiene que leer usted esta semana. Hay una guerra entre los reyes de la región. ¿Y qué pasa? Que en medio de esa guerra terminan secuestrando ¿a quién? A Lot. Se lo llevan. Se lo llevan para otro lugar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el tío? Pues ir a liberar al muchacho, ¿verdad? A veces nos pasa con estos sobrinos que tenemos nosotros, con estos familiares que se meten en problema y en problema y en problema. Tío, es que
mire que es que estoy ocupando aquí una platica, que bueno, ¿y qué hizo? No, es que me metí en un negocio. Ay, ya nuevamente se metió en negocios, en cosas. Y cada repite y repite. Así le pasaba al parecer a este muchacho, Lot. Pero Abraham va y rescata a Lot y lo trae y recupera todo lo que se habían robado de todos estos reyes. Y es aquí donde ahora Abraham tiene un encuentro con un sacerdote que se llama el sacerdote Melquisedec. Y Abraham, desde su corazón agradecido, vamos a leer rapidito Génesis 14, versículo 20. Dice: y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec 1/10 parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Cuál es la respuesta de un hombre que se enfrenta contra 5 reyes y que los vence a todos ellos y que logra recuperar su familia? Es la respuesta de un corazón agradecido. Y es que dice: de todos estos bienes yo voy a traer a ti, sacerdote Melquisedec, te voy a dar el 10% de todos. Y es aquí donde nace el principio del diezmo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, sin entrar en mucho detalle. Es mi opinión personal. El diezmo debe ser algo que rebosa de tu corazón agradecido. Abraham nunca, Dios nunca le pidió que le diera el diezmo, que le diera una ofrenda, que le diera dinero. Jamás. Dios nunca le pidió altares. La vida de un corazón agradecido que reconoce que todo proviene de Dios es simplemente adorar. Incluye nuestras alabanzas cuando levantamos las manos, incluye el dinero que tú traes a la iglesia, incluye todo. Todo debe ser voluntario de tu corazón. Esta es mi opinión personal. Y aquí hay diferencias entre las iglesias cristianas, donde la posición ha sido que el diezmo es un mandato. Y más adelante vamos a tener la oportunidad de abordar más en detalle las diferentes posiciones. Yo no quiero decir que yo estoy 100% en lo correcto, pero esa es la convicción que yo tengo en mi vida. Que al igual que Abraham dio de su corazón en agradecimiento, no porque había una maldición, no porque decía yo reprenderé al devorador, yo porque yo voy a defenderte, nada. Él lo dio como agradecimiento. Y así debe ser nuestra vida. Tantos beneficios, cuántas cosas, ¿qué más Dios tiene que darnos para que nos demos cuenta que nuestra vida le pertenece a Él? Yo le pregunto a usted, ¿qué más tiene que Dios darle a usted para que usted esté contento y reconozca que todo depende de Él? Así que sacar una fracción de nuestro dinero en reconocimiento a la obra del Señor, por el trabajo, por lo que la iglesia hace, es algo que simplemente debe ser natural de un corazón agradecido. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: dé ni por necesidad, ni porque usted esté presionado, sino dé con alegría. Y es que Abraham era un hombre, como hemos hasta ahora visto, había experimentado la mano de Dios en todo. Yo creo que aquí no hay excepción de alguien que diga: yo la verdad yo me he formado solo,
yo me hice solito, a mí nadie me ha ayudado, yo soy un berraquito, yo soy muy bueno. No hay nadie. Pero qué egoístas somos cuando se nos olvida reconocer que todos los beneficios, todos los milagros, todas las bondades de Dios han sido porque Él lo ha permitido. Qué bueno fue el Señor con Abraham. Qué bueno fue. Y la Biblia nos detalla, si usted continúa leyendo los diferentes capítulos, nos detalla otros momentos donde Abraham ofrece sacrificios y construye otros lugares de adoración al Señor. Abraham fue un hombre que tenía en mente siempre las decisiones importantes. Tenía que ir del lado de Dios. No hay otra, hermanos. No hay otra. Cuando hemos recibido una palabra de Dios, tenemos que volver a esa palabra. ¿Qué es lo que dijo el Señor que haría con nosotros? ¿A dónde es el lugar que nos dijo que nos llevaría? ¿Y mis decisiones están alineadas a eso o no están alineadas? Es blanco y negro, hermanos. Nuestras decisiones van para allá, para donde Dios nos dijo que teníamos que ir, o van para otro lado. Yo le invito a que se evalúe usted hoy y diga, esas decisiones, estos pasos, ¿me llevan hacia donde Dios quiere que yo vaya o me están llevando hacia el lugar equivocado? El Señor después tiene otro encuentro con Abraham y le entrega un hijo que Dios mismo le había prometido, y le entrega a este hijo. Pero obviamente pasan otras cosas entre medio, ¿verdad? Usted conoce la historia de que se comienza a tener dudas acerca de la promesa de Dios. Y entonces la esposa de Abraham le dice, pues yo sé que Dios le prometió un hijo, pero pues ya estoy muy vieja. Ya estoy viejita, pero aquí tengo una criada. Pues ahí verá usted si quiere con la criada. Y Abraham, no, pues déjeme pensar. No, la Biblia dice que de una, mejor dicho. Rapidito. No dudó. Ay, para eso sí no dudó, ¿verdad? Y mire el mal que ha causado estas decisiones de Abraham. Que hoy en día estamos en guerra. Y el pueblo de Israel ha estado en guerra a causa de estas decisiones. Pero yo lo que quiero resaltar también, que es que a pesar de esas decisiones, véanlo bien, tan bello, cuán bello es el Señor. A pesar de esas malas decisiones, el Señor vuelve a tener misericordia. Le dice, ese hijo que tú tuviste con esta criada, ese no es el que yo te prometí. Es este otro. Y ahí nace su hijo Isaac. Este hijo, el de la promesa, el mero mero, ¿verdad? El mero mero, el heredero. Y si saltamos ahora al capítulo 22, Dios vuelve a hablar con él. Y dice en el versículo 2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y aquí es donde comienza lo difícil para Abraham. ¿Cómo es que tú me prometiste llevarme a una tierra, darme una descendencia, me diste un hijo y ahora
¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces no cuestionamos las decisiones de Dios cuando en su soberanía tiene potestad sobre todo? Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pretendemos que nosotros sabemos más que Dios. Pero lo que el Señor estaba haciendo era una prueba con Abraham. Así que para continuar, yo sé que usted se sabe la historia, pero acompáñeme aquí en las pantallas para ver un poquito más del desenlace de esta historia.